Leyenda de la carreta Nagua. Las sombras se alargaban en la noche, y un silencio sepulcral se apoderaba del camino. De repente, un ruido ensordecedor rompe la calma, como si las mismas piedras del sendero se estremecieran. Un chirrido fantasmal, un golpeteo incesante, se acerca cada vez más, llenando el aire de una sensación de terror indescriptible. Los viajeros que han osado transitar por este camino juran haber visto, entre la densa neblina, una figura imponente y siniestra que se aproxima, una carreta ancestral, tirada por caballos espectrales, avanza sin detenerse, como si una fuerza sobrenatural la impulsara. Algunos han asegurado escuchar los gritos desgarradores de las almas que la habitan, condenadas a vagar eternamente. ¿Qué fuerza maligna se esconde detrás de esta leyenda? ¿Quiénes son los infortunados que se han cruzado con la temible carreta Nagua? Prepárate para adentrarte en uno de los misterios más aterradores que han atormentado a esta región por generaciones, porque cuando la noche cae, la carreta Nagua emerge de las sombras, dispuesta a aterrorizar a cualquiera que ose desafiar su paso. Los orígenes de la leyenda de la carreta Nagua se remontan a las profundidades de la historia, enraizados en las supersticiones y creencias ancestrales de esta región. Dicen que las raíces de este fenómeno sobrenatural se hunden en un pasado oscuro y turbulento, donde lo natural y lo sobrenatural se entrelazaban de manera inexplicable. Mucho se ha especulado sobre la verdadera naturaleza de esta entidad fantasmal. Algunas teorías apuntan a que se trata de los restos de una antigua maldición, un castigo eterno impuesto a aquellos que osaron desafiar las leyes divinas. Otras leyendas susurran que la carreta Nagua está habitada por las almas de los condenados, atrapados en un ciclo de sufrimiento sin fin. Lo que sí se sabe con certeza es que la leyenda ha sido transmitida de generación en generación, avivando el miedo y la curiosidad de quienes han escuchado sus escalofriantes relatos. Muchos han intentado encontrar una explicación racional a este fenómeno, pero sus esfuerzos se han estrellado contra un muro de misterio y superstición que parece impenetrable. ¿Será posible desentrañar los secretos que se ocultan detrás de la carreta Nagua? ¿O acaso esta leyenda está destinada a permanecer envuelta en un velo de sombras y temor, desafiando toda lógica y explicación? Cuando la noche tiende su manto oscuro sobre el camino, los caminantes más intrépidos se detienen en seco, paralizados por el temor. En la distancia, se escucha un lúgubre chirrido que rasga el silencio, anunciando la llegada de la carreta Nagua. Lentamente, la figura espectral emerge de entre la niebla, una imponente silueta que parece desafiar las leyes de la física. La carreta, de apariencia ancestral y desgastada, se mueve sin caballos, como si una fuerza sobrenatural la impulsara. Sus ruedas, que deberían girar lentamente, se mueven con una velocidad aterradora, dejando un rastro de chispas en su paso. Pero lo más aterrador es lo que se oculta en su interior. Dicen que dentro de esa carreta maldita se escuchan los gemidos desesperados de almas en pena, condenadas a vagar por la eternidad. Algunos testigos han asegurado ver las siluetas espectrales de seres torturados, que se retuercen en un sufrimiento sin fin. Pero lo más aterrador es lo que se oculta en su interior. Dicen que dentro de esa carreta maldita se escuchan los gemidos desesperados de almas en pena, condenadas a vagar por la eternidad. Algunos testigos han asegurado ver las siluetas espectrales de seres torturados, que se retuercen en un sufrimiento sin fin. El aire se torna gélido a su alrededor, y una sensación de desesperanza y terror se apodera de quien la contempla. Algunos han intentado huir, pero es inútil. La carreta Nagua parece perseguir a sus víctimas, sin descanso, como si estuviera guiada por una voluntad infernal. ¿Qué secretos encierra esta carreta maldita? ¿Qué fuerzas sobrenaturales la impulsan a recorrer los caminos, sembrando el miedo y la desolación a su paso? El misterio de la carreta Nagua continúa desafiando la imaginación de quienes se han atrevido a enfrentarla. Las sombras de la noche parecen cobrar vida cuando los relatos de quienes han enfrentado a la carreta Nagua se cuentan alrededor de una hoguera temblorosa. Los testigos, con los ojos bien abiertos y la voz temblorosa, narran sus escalofriantes experiencias, como si aún sintieran el frío fantasmal que les recorrió la espalda. Iba sola por el camino, cuando de repente,
Escuché un ruido ensordecedor que se acercaba a lo lejos, miré a mi alrededor y, entre la densa niebla, pude vislumbrar una figura imponente que se aproximaba. Era la carreta Nahua, sin duda. Mis piernas se paralizaron y mi corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar de mi pecho. Cuando la carreta estuvo cerca, pude ver las siluetas de seres atormentados en su interior, lanzando gritos desgarradores que helaban la sangre. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba atrapada en una pesadilla de la que no podía escapar. Otros testigos han relatado haber visto a la carreta Nahua detenerse en mitad del camino, como si esperara a que algún desafortunado viajero se acercara. Cuando me acerqué, pude sentir una energía helada que me envolvía. Era como si la misma muerte me estuviera observando. Fue en ese momento cuando escuché los lamentos de almas en pena, llenando el aire de una desesperación sobrenatural. Estos testimonios, cargados de terror y misterio, alimentan la leyenda de la carreta Nahua, convirtiendo cada avistamiento en una experiencia traumática que deja marcas indelebles en quienes la han enfrentado. ¿Qué secretos esconden esas voces espectrales? ¿Qué destino aguarda a aquellos que se cruzan en el camino de esta entidad maldita? A lo largo de los siglos, la carreta Nahua ha desafiado todo intento de explicación racional. Los estudiosos y eruditos han tratado de desentrañar el misterio que rodea a esta entidad fantasmal, pero sus esfuerzos se han estrellado una y otra vez contra un muro de interrogantes sin respuesta. Algunas teorías apuntan a que la carreta Nahua es el resultado de una maldición ancestral, quizás impuesta a los pecadores o a aquellos que osaron desafiar las leyes divinas. Se dice que las almas condenadas de estos desgraciados fueron atrapadas en un ciclo eterno de sufrimiento, obligadas a vagar por la eternidad en esa carreta siniestra. Otros creen que la carreta Nahua es una manifestación de los espíritus de los muertos, quizás de aquellos que perecieron en trágicas circunstancias o cuyas almas no encontraron el descanso. Estos seres atormentados habrían sido condenados a flotar entre los mundos, atrapados en esa carreta maldita. Existen también teorías más racionalistas que intentan explicar el fenómeno como una ilusión óptica o un efecto natural, quizás provocado por la niebla o las sombras de la noche, pero incluso estos estudiosos se ven obligados a admitir que hay elementos en la leyenda que desafían toda explicación lógica. ¿Será posible algún día desentrañar los secretos de la carreta Nahua? ¿O acaso esta entidad sobrenatural está destinada a permanecer envuelta en un manto de misterio, desafiando los esfuerzos de la ciencia y la razón? Mientras tanto, la leyenda continúa aterrorizando a los viajeros que se atreven a cruzar los caminos en la oscuridad de la noche. A medida que la noche se cierra sobre el camino, el miedo se apodera de quienes aún se atreven a transitar por este sendero maldito, pues la carreta Nahua, esa entidad fantasmal que ha aterrorizado a generaciones, parece acercarse cada vez más, como si respondiera a una fuerza sobrenatural que la guía. Los rumores y las leyendas continúan alimentando el misterio que rodea a esta carreta condenada. ¿Qué secretos oculta en su interior? ¿Qué almas atormentadas vagan en su interior, condenadas a un sufrimiento eterno? Quizás nunca lleguemos a conocer la verdad que se esconde detrás de este fenómeno sobrenatural. Lo único que sabemos con certeza es que, en las noches más oscuras, el chirrido fantasmal de la carreta Nahua se alza como un presagio de terror. Aquellos que se han cruzado con ella juran haber visto el rostro del mismo demonio reflejado en sus luces espectrales. Y es que esta entidad maldita parece desafiar todo intento de explicación, manteniéndose envuelta en un velo de misterio que se cierne sobre los caminos. ¿Serás tú el próximo en enfrentarte a la carreta Nahua? ¿Tendrás el valor de adentrarte en los secretos de esta leyenda aterradora? Suscríbete a nuestro canal, comenta y dale me gusta si quieres seguir explorando los misterios más oscuros de nuestras tradiciones, porque la carreta Nahua está acechando, lista para reclamar a sus nuevas víctimas.